Lo definimos y el pueblo lo conoce como Plan C. Sin titubeos, que ustedes mandan y nosotros obedecemos, honraremos nuestra palabra y la máxima de nuestro movimiento. No les mentimos, no robamos y nunca traicionaremos al pueblo porque merecemos su confianza. Los traicionaron y forman parte del largo ejército de descrédito, empezando por sus expresidentes. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más, pues el nuevo Plan C ya empezó. Los prianistas se salieron de control al escuchar esta tremenda información, porque el Plan C es un mandato de la mayoría del pueblo de México. Ignacio Mier de Morena destacó que no le quede duda al pueblo de México que la Cuarta Transformación aprobará las reformas enviadas por el presidente López Obrador y se convertirán en programas, presupuestos y acciones del próximo e histórico gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque los prianistas están bien dolidos porque el pueblo de México le dio la mayoría al gobierno de la Cuarta Transformación. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Reconocemos la agenda de la mayoría, pero la mayoría también debe reconocer la agenda de la oposición. Y más cuando la elección que ganó la próxima presidenta de México está señalada nacional e internacionalmente como una elección inequitativa por la participación abierta y descarada del todavía presidente de México. Sí, está señalada la legitimidad, incluyendo la legitimidad de las y los legisladores oficialistas que están aquí, que con traspaso de votos y fórmulas lograron una mayoría que las y los ciudadanos de México no les otorgaron. Somos oposición y también somos propuesta. Nuestra agenda legislativa tendrá como base de nuestra acción política la defensa de las instituciones democráticas y de los contrapesos que son necesarios para la vida de la República. También les decimos, México no aguanta más inseguridad. Estamos ante uno de los más grandes retos de nuestra historia. La pacificación del país depende no de esfuerzos aislados ni solitarios. La pacificación del país necesita acciones gubernamentales bien definidas y delineadas. Otro tema que nos preocupa es la corrupción solapada desde el gobierno. Esa corrupción que en el mundo se ejerce gracias a los gobiernos, y les decimos, seguiremos atentos y denunciaremos cualquier acto de corrupción, sea cual sea el orden de gobierno. Somos oposición y marcamos nuestra raya frente a la destrucción de las instituciones del Estado mexicano. Somos oposición y marcamos nuestra raya frente a la reforma judicial, que claramente es una venganza y no una búsqueda de mejora. Somos oposición y marcamos nuestra raya frente a los desacatos que desde esta legislatura quieren hacer a una orden de un juez, porque nos guste o no nos guste, ya nos sancionaron. Pintamos nuestra raya frente a la destrucción de los órganos autónomos y frente al debilitamiento de la división de poderes, de la democracia y de la libertad. Somos oposición, pero no una oposición ciega o radical. Oposición sin complejos, que puede votar con la mayoría siempre y cuando se trate de acciones a favor de México. Primero,
lo único inequitativo que hubo en el proceso electoral es que el pueblo de México nos dio 6 de cada 10 votos. Eso sí fue inequitativo. Fue inequitativo que la voluntad popular redujera a su real expresión a quienes se han manifestado reiteradamente en contra del pueblo. Fueron nada más 30 años y el pueblo sabe entender, razonar y votar. Coincido en que son oposición y espero que lo sigan siendo por muchos sexenios. Quiero también expresar que no se equivocó, no malinterpretó el reglamento la presidenta de la mesa directiva. Fuimos convocados a esta sesión de Congreso General para recibir, conforme a lo que establece la ley, el informe que presenta el ciudadano presidente de la República. En su representación vino un activo de nuestro movimiento, sí, una secretaria inteligente, sí, con carácter, sí, pero hizo uso de su derecho para expresar los sentimientos en esta asamblea. Honorable Congreso de la Unión, compañeras y compañeros legisladores, distinguidos invitados, con el permiso de la mesa directiva, de su presidenta, del presidente del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, al pueblo de México, quiero nuevamente agradecer la distinción de mis compañeras y compañeros legisladores de nuestro movimiento transformador por darme su confianza para hablar en este acto republicano en el que se instala formalmente el Congreso General de México. Agradezco profundamente a los medios de comunicación, sean testigos, y a quien nos escuchan y ven a través de las redes sociales. Aquí está reunida, en este imponente recinto Casa del Pueblo, la expresión genuina de la voluntad libre de millones de mexicanas y mexicanos que nos dieron con su voto a todos la representación de su voluntad soberana. Al tiempo de felicitarlos a todos sin excepción, a legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios, quiero manifestar explícitamente que las legisladoras y legisladores de nuestro movimiento vamos a honrar fielmente el cumplimiento puntual de nuestro compromiso con el pueblo de México para consolidar en su beneficio la cuarta transformación de la vida pública en México. Nuestro movimiento no es patrimonio de un grupo de personas, menos de una sola. Nuestro movimiento es patrimonio del pueblo de México y a él nos debemos. Por ello, que no quede ninguna duda, el plan C es el mandato mayoritario del pueblo. Por lo mismo, es nuestra agenda legislativa y se convertirá, con la votación calificada en ambas cámaras, en programas, presupuestos y acciones del próximo e histórico gobierno de la República que encabezará la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
El mandato popular y democrático lo definimos, y el pueblo lo conoce, como Plan C. De las 18 iniciativas que presentó a esta soberanía el presidente de México, 17 fueron aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y los dictámenes están depositados en la mesa directiva. Por eso expreso enfáticamente, en nombre de nuestra coalición, que en este primer periodo ordinario de sesiones que hoy inicia serán discutidos y votados conforme a lo que establece el reglamento, la práctica parlamentaria y el proceso legislativo, todas las reformas del Plan C que están contenidas como dictamen. Así es y así debe de ser. El pueblo decidió por la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, por la continuidad con cambio de la política social y económica que ha permitido abatir desigualdades, mejorar la distribución de la riqueza, mantener la estabilidad económica y defender la soberanía e independencia de la patria. El pueblo refrendó que por el bien de todos, primero los pobres. Nosotros, desde esta tribuna, en este solemne acto, les decimos al pueblo de México todo, sin titubeos, que ustedes mandan y nosotros obedecemos. Honraremos nuestra palabra y la máxima de nuestro movimiento. No les mentimos, no robamos y nunca traicionaremos al pueblo, porque merecemos su confianza. Los traicionaron y forman parte del largo ejército de descrédito, empezando por sus expresidentes. Los sentimientos de la nación del siervo José María Morelos y Pavón fueron la base estructural de la Constitución de 1824. Y desde 1857, el artículo 39 establece con claridad meridiana que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo poder público dimana de él y se instituye en su beneficio, incluso para quienes tienen siempre la tentación de mirar fuera de México, como miraron hacia Miramar al castillo. Hoy les digo, 6 años después, que los liberales, cuando incluyeron en 1857 la soberanía del pueblo, 6 años después, Abraham Lincoln dijo que esta nación, refiriéndose a Estados Unidos, ve a renacer la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca nunca de la faz de la tierra. Con nosotros nunca va a desaparecer la soberanía del pueblo de México. Así que hoy más que nunca debemos tener presente que nuestro mandato emana de la soberanía del pueblo y que nuestra principal responsabilidad es servir a los intereses del pueblo de México, nunca más a intereses extranjeros ni a poderes fácticos que no hayan sido electos por el pueblo. Compañeras y compañeros, la historia de México es una ruta de lucha, de resistencia y de transformación. En esta travesía de 2 siglos, los poderosos han intentado una y otra vez despreciar al pueblo y someterlo a sus intereses. Pero ha sido el pueblo
el que ha mantenido viva la República, porque la República vive en ellos. Las grandes gestas de nuestra historia no han sido protagonizadas por los poderosos, sino por el pueblo mismo. Fue el pueblo el que impidió el intento de reconquista de Barradas, el que enfrentó la primera invasión francesa, el que mantuvo viva la República durante la guerra e invasión norteamericana, el que se desgarró en una guerra civil, el que evitó que nuestra nación se convirtiera en un imperio, el que hizo una revolución bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, y prometió tierra y libertad. Fue el pueblo el que sostuvo la nacionalización del petróleo y de la industria eléctrica, el que acogió a los perseguidos de las guerras y del fascismo, el que se solidarizó con los ferrocarrileros, los médicos y los estudiantes masacrados en la Plaza de las Tres Culturas, el mismo pueblo que sacó a sus hijos de los escombros de los sismos. Y fue el pueblo el que en 2018 puso punto final al saqueo neoliberal y eligió un nuevo camino para México bajo la bandera de la Cuarta Transformación. Por ello decimos con orgullo, con el pueblo todo, sin el pueblo. Estamos haciendo un reconocimiento al papel fundamental que han desempeñado miles de hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia, quienes con su lucha han construido la nación que hoy tenemos. Hoy, a 3 meses de las elecciones, algunos todavía se preguntan por qué Morena, el PT y el Partido Verde lograron una victoria tan contundente, ganando la presidencia de la República, para que por primera vez una mujer ocupe este cargo, así como la mayoría de los gobiernos locales, municipales y la mayoría constitucional en este Congreso. La respuesta es simple, porque escuchamos al pueblo y sin reservas nos sumamos a sus luchas, anhelos y esperanzas. Las y los legisladores de Morena nos sentimos profundamente orgullosos y agradecidos de continuar con la transformación de México. Lo haremos de manera responsable, pero firme, impulsando nuestro proyecto sin avasallar, pero de acuerdo al mandato soberano del pueblo para seguir transformando este país. Nuestra mayoría legislativa implica la responsabilidad que asumimos con el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de todas y todos los mexicanos. Por eso reitero, hacemos un llamado respetuoso a todos los aquí presentes, independientemente de colores e ideologías, para que dejen a un lado intereses personales o de grupo y se pongan del lado del pueblo. La historia nos juzgará no por las palabras, no por la estridencia, sino por nuestras acciones. Y hoy más que nunca necesitamos unidad para enfrentar los desafíos que tiene la patria. A las mexicanas y a los mexicanos que han expresado su oposición a algunos aspectos de nuestro proyecto, como la reforma judicial, les reiteramos que en México existe libertad de expresión y de manifestación, de disenso. No compartimos sus puntos de vista, pero respetamos sus manifestaciones y les aseguramos que nunca un gobierno emanado del pueblo, como lo es la Cuarta Transformación, recurrirá a la violencia, al olvido o a la represión. El diálogo y el respeto a la diversidad de opiniones son fundamentales. Nadie es más sensible a los anhelos democráticos que nuestro movimiento, porque nacimos luchando porque existiera
un México con efectiva democracia. Estimadas y estimados diputados de Acción Nacional, a nombre de todos los legisladores de Morena, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable para seguir impulsando la Cuarta Transformación. El sexto informe del gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marca un hito en la historia de nuestra nación. Hemos avanzado. Concluyo. Concluyo, Presidenta. Por favor, dejen que el compañero concluya. Aún queda mucho por hacer. Vamos a hacer en poco tiempo lo que no hizo en 6 años Felipe Calderón, incluido respetar al pueblo, respetar a sus compañeros. Finalmente, les dejo una impronta a Acción Nacional que los va a animar aún más. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Gracias, Presidenta. ¡Que viva México! ¡Viva! Bien, senador. Felicidades. Pido a la secretaria. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, senador de Morena también se burló de la oposición. Lo único equitativo que fue es que el pueblo de México nos dio 6 de cada 10 votos. También destacó que fue inequitativo que la voluntad popular redujera a su real expresión a quienes se han manifestado en contra del pueblo de México. Fue el mensaje del senador Nacho Mier a los reclamos de la oposición, porque son oposición y espero que sigan siendo por muchos años. Así de claro se lo dijeron a los prianistas. Y también destacó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer en poco tiempo lo que no hizo en 6 años Felipe Calderón. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.